Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Muy felices porque dentro de las conversaciones que tenemos en el museo, en el podcast MDA Señal 360, traemos conversaciones alrededor del arte y sus artistas. Y en este episodio tenemos un tema muy particular y es el cuerpo y las miradas del cuerpo desde el arte. Es por ello que tenemos a una invitada que nos ha acompañado durante estos días en el museo. Ella es Marie-France de Liévin. Marie-France es la cofundadora del Colegio del Cuerpo que viene desde Cartagena. Bienvenida Marie-France a un episodio de MDA Señal 360. Buenas tardes, gracias. Para nosotros es un placer tener al Colegio del Cuerpo en el marco de Vive la Plaza, un evento que próximamente les contaremos y sobre la programación que tendremos en esto, pero retomando un poco sobre las manifestaciones del cuerpo, el movimiento y el arte que puede producir, quisiera Marie-France que le contemos un poco a nuestra audiencia qué es el Colegio del Cuerpo y por qué esta propuesta de el cuerpo como una manifestación artística. Bueno, el Colegio del Cuerpo existe ahora desde hace 28 años y el cuerpo, primero porque los dos cofundadores del colegio, Álvaro Restrepo y mi persona, somos bailarines de danza contemporánea, lo que significa también un camino de investigación, de reflexión y de pensamiento, como fue este movimiento a un momento de su historia. Es decir, que no es solamente bailar como para divertir, sino bailar para expresar y a veces decir algo fuerte. Entonces, como el cuerpo, porque el cuerpo es el territorio de la danza y de la expresión con el movimiento, y el cuerpo es a la vez como la persona en su relación con el mundo, con su existencia. Es decir, que este cuerpo de la cotidianidad y de la vida es también para un bailarín, se vuelve la obra de arte. Entonces, toda esta reflexión a un momento como nos condujo a pensar cómo el trabajo primero de la danza, después o antes del cuerpo, podía modificar también los comportamientos y la relación de la gente con la sociedad. Un bailarín tiene más habilidad con su cuerpo, bueno, hay un respeto de su cuerpo, una disciplina de su cuerpo, y como este conocimiento y esta sensibilidad, hemos pensado a un momento que deberían entrar tal vez más en la educación general y no solamente en la educación artística, o también la educación artística debería entrar mucho más en la educación general. Entonces fue nuestra preocupación para empezar un trabajo con jóvenes en Cartagena porque Álvaro, su familia es de Cartagena, y que también en la costa los cuerpos se expresan mucho sin palabras, ya el ritmo, las danzas hacen parte de la cultura. Es decir, que hemos decidido empezar eso en Cartagena con muchachos como de la educación pública y ver qué podía pasar con esta concentración en la danza y el cuerpo antes de la danza. Marie-France no es de Colombia. Me gustaría que le contemos a la audiencia de dónde vienes y por qué traer una apuesta de otro país a Colombia desde una mirada contemporánea, con conceptos como educar para la paz. Sí, bueno, al inicio no fue una decisión, sino un encuentro, pero yo soy francesa, nací en París. Yo hice todos mis estudios en París y mis estudios de danza también. Y después, bueno, yo trabajé con pioneros de la danza contemporánea en Europa, Françoise et Dominique Dupuy, que tenían ya un concepto muy de vanguardia de lo que era el arte y el arte de la danza. Entonces eso me
me abrió completamente, más que no solamente a la danza, sino al arte y al arte contemporáneo en particular. Como entonces después yo fui a Estados Unidos para bailar también, me quedé varios años y regresé a Francia, donde yo tuve una compañía, pero yo fui maestra en los conservatorios nacionales superiores de danza y en la primera y única Escuela Nacional de Danza Contemporánea, que hacía parte de un centro coreográfico nacional. En este lugar era un espacio experimental, es decir, que yo tenía una misión del gobierno, del Ministerio de Cultura, que era formar bailarines de alto nivel, pero sin obligatoriamente pasar por las vías tradicionales de los conservatorios, de la formación del ballet, que depende mucho de la música. Entonces yo tenía realmente un campo abierto de experimentación y yo podía escoger los maestros o artistas que yo deseaba, cualquier sea la experiencia. Claro que exigían unos resultados con los bailarines formados, no solamente como intérpretes, sino como creadores. Y esta escuela nacional, que incluía solamente no más de 40 estudiantes, estaba abierta a los estudiantes del mundo entero, gratuitamente, con acuerdos con las embajadas. Había una actividad cultural internacional muy importante, es decir, que venían personajes de todo el mundo, y fue la gran riqueza de mi descubrimiento en este entorno, donde yo pude ver que los cuerpos, si vienen de Finlandia o de la costa caribe, no se expresan de la misma manera, aun si trabajan lo mismo. Y es este terreno de encuentros, de diferencias, y cómo se podían reunir en un lenguaje común, me interesó mucho. En este lugar yo recibía muchas personas del mundo entero también, porque era experimental, y yo recibía un momento a Álvaro Restrepo en una misión como entre Colombia, Embajada de Colombia, de Francia y Colombia, y él hizo todo un recorrido en Francia de todas las estructuras, y por supuesto en un país nuevo como Colombia, donde aún si hay una gran tradición de danza contemporánea, no hay una tradición de danza académica ni de ballet occidental, por supuesto. Él pensó que este ejemplo, este modelo del Centro Nacional de Danza Contemporánea le podía servir para diseñar una formación en Colombia que no dependa únicamente de los criterios académicos occidentales. Entonces, no quería copiar, sino utilizar esta manera de ver la formación. Entonces me invitó a Colombia y yo descubrí el país, yo descubrí también los artistas en Bogotá. En este momento era en 1993. En Europa, Colombia era la guerrilla, el narcotráfico, la violencia. No había ni una guía turística, yo no encontré. Entonces yo no conocía nada. Y llegando, entonces las embajadas te dicen, cuidado, no debes hacer eso, no debes ir aquí, no debes... Y finalmente yo olvidé todo eso en Bogotá. Yo descubrí un país que yo no esperaba, un mundo cultural muy fuerte, muy accesible también, mucho más accesible que en Europa. Y descubrí personalidades y trabajos artísticos que me interesaron muchísimo. Y establecimos un convenio entre Colombia y Francia a través de los ministerios, y eso me permitió venir aquí y también llevar a varios bailarines o jóvenes estudiantes en Francia. Es decir, que yo no decidí un día venir a Colombia, yo descubrí Colombia y me interesó mucho también esta relación. Yo no venía para dar lo que yo sabía,
utilizarlo para mí. Yo me di cuenta que en Colombia la tradición era fuertísima y que yo no podía llegar con mis cosas a mí de Francia para enseñarlas, no había sentido. No quería hacer una neocolonización. Así que había salir de lo que había para ver qué era, cómo evolucionar hacia una contemporaneidad colombiana, que debe responder a la vida que se vive aquí, y no en París o en Berlín. Y todo eso es muy complicado porque es más fácil decir, bueno, hacen como yo, pero es más interesante ver, bueno, quiénes son, cómo viven. Yo no vivía de la misma manera que los muchachos de Cartagena. Es decir, que a veces hay que ver cuál es la lógica y la coherencia. Y deben hacer un arte que corresponde, que viene de su vida, y no algo que se pone así. Entonces fue todas las reflexiones larguísimas que nutrieron también la experiencia. No habíamos decidido hacer el Colegio del Cuerpo. Álvaro quería hacer algo, me dijo a un momento, ¿puedes ayudarme? Y yo, sí, bueno, porque yo vine en misión oficial para establecer al inicio un programa de danza contemporánea para la Academia Superior de Artes de Bogotá, donde Álvaro era director y quería abrir un departamento de danza. Entonces hemos establecido un programa, un currículo que todavía funciona, que se ha modificado, y después él decidió dejar la cosa del Estado, digamos, para hacer lo que quería. Entonces fue a Cartagena y me pidió ayudarle a concebir eso. Y realmente cada día lo hacíamos, es decir, que lo hacíamos con el grupo con quien trabajábamos, era haciéndose cada día. Y poco a poco las cosas importantes aparecían. Y la metodología se construyó con eso, poco a poco, con la observación, proponer, experimentar, y los resultados de los niños que venían de barrios muy complejos y que ya cambiaban su comportamiento y su manera de ver al mundo. Y eso era muy importante para nosotros. Entonces, el cuerpo es todo lo que somos. Entonces, es la única forma de ponerse en relación con el mundo, es con nuestro cuerpo. Es decir, que es la sensibilidad, la sensorialidad, el intelecto, la espiritualidad, todo eso entra en el trabajo, todo, no solamente el movimiento. Había un concepto que plantea, o dentro de los principios que están del Colegio del Cuerpo, es educar para la danza y educar con la danza. ¿Cómo nace esta propuesta dentro del Colegio del Cuerpo y convertirla finalmente en una manifestación artística? Sí, nació de la experiencia. Cuando empezamos con un colegio INEM en Cartagena con grupos de sexto grado, había 5.000 estudiantes y 480 niños de grado sexto. Hicimos con una compañía mixta de europeos y colombianos unas didácticas en todas las clases de grado sexto. Los niños nunca habían visto eso. Y después de un mes hemos dicho, bueno, vamos a trabajar con un grupo un poco más reducido para profundizar. Entonces hicimos una encuesta, no queríamos seleccionar, nunca hemos hecho selección, nunca, aún para la compañía. Como hacer una encuesta, quién quiere continuar, por qué, bueno, todo eso. Las encuestas sobre los 480, 400 querían continuar, y con una mayoría de niños que de niñas. Y las razones es porque era nuevo, porque les gustó, porque había extranjeros y que eso les podían llevar a viajar. Ya unos habían visto que una puerta se estaba abriendo. Entonces tuvimos que hacer una selección porque no podíamos. Entonces, escogimos 90, después 40, pero siempre la selección se hacía
pero es más los que venían con regularidad, los que estaban interesados, los que... nos quedamos con el grupo de 30 durante mucho tiempo. E inmediatamente en el colegio los maestros dijeron que este grupo había cambiado completamente su manera de vivir, su manera de trabajar, de concentrarse. Es decir, que eso cada día nos hacía reflexionar también sobre lo que estábamos haciendo, y poco a poco la educación pública nos contactó para decir, bueno, esta experiencia la pueden reproducir. Y a este momento, claro que no se trataba de formar bailarines, pero unos de estos muchachos sí querían ser bailarines. Entonces venían, a veces no había clase, venían los domingos, trabajaban solos. Y eso nos condujo a hacer unas clases adicionales para los que querían venir. Y poco a poco se formó un grupo piloto excepcional. A 14 años, para unos de ellos, estábamos viajando a París para presentarnos y todo eso. Entonces, hemos a este momento entendido que había esta diferencia entre los que realmente podían pensar en una carrera artística, que sea de bailarines o de escritores o de músicos, pasan por eso, todo pasa por el cuerpo. Y los otros más numerosos que trabajaban la danza, lo mismo, porque siempre cada cosa tiene que ver con valores que incluimos en la disciplina de la danza. Entonces, que sea la dignidad, el cuidado del cuerpo, el respeto del otro, son valores que después no se quedan en el estudio, se van con ellos en su vida. Y hemos entonces definido estas dos orientaciones: educación para la danza, los que quieren ser profesionales, y educación con la danza, la educación artística que va a modificar la sensibilidad o llamar a la sensibilidad de los muchachos. Entonces, estas dos orientaciones. Por estos días tuvimos unas performances y talleres artísticos donde pudimos compartir no solamente con el Colegio del Cuerpo, que recibimos muy amablemente dentro de la sala del Consejo donde hoy estamos grabando este episodio. Fue una apuesta muy interesante, donde había gente de Medellín y de los diferentes municipios de Antioquia. Quisiera preguntar, ¿cómo cree que finalmente el Colegio del Cuerpo tiene esa apuesta por esos jóvenes que, si bien no son bailarines de profesión, no tienen, digamos, una formación en específica, pero tienen esas ganas, esa motivación? Y Álvaro mencionaba un concepto para los frustrados. ¿Qué propuesta trae el Colegio del Cuerpo para esas personas que quieren continuar con el arte a través del cuerpo? Bueno, tenemos la propuesta que hacemos aquí, hemos hecho aquí, por ejemplo, que además de la propuesta de formación de bailarines, la compañía, la formación de futuros bailarines, los semilleros, hay las cosas didácticas, hay también como que podemos establecer una relación con personas que tal vez nunca han tenido la posibilidad o el deseo, porque, no sé, la danza, hay muchos muchachos que hacen música, o la danza, no sé, por ejemplo, todavía en Europa las madres de familia, a muchas no les guste que sus hijos vayan a la danza, al fútbol, sí, pero hay como prejuicios sobre lo que es. Aún en mi familia, la bailarina era como una vida un poco bohemia, que no es una profesión, es como un placer. Tuvimos que, en Colombia, nuestra tarea fue también dignificar la profesión de bailarín, especialmente en Colombia, porque todos bailan. Entonces bailar está asimilado a la fiesta. Eso no es una profesión. Bailamos. Entonces, como dignificar la profesión,
Y para los que nunca lo han hecho, porque no tuvieron la oportunidad, porque la atención al cuerpo es muy reciente en el mundo, aún si va como en el body tech o en las cosas muy sobre el aspecto físico exterior del cuerpo, la belleza, bueno, todo eso, pero paralelamente se desarrollaron las técnicas de yoga, de todo eso, pero es más como la gente a la vez no lo ve realmente como un placer. Intentamos que en las sesiones que proponemos para adultos haya este encuentro con sí mismo, la respiración, bueno, algo de yoga también, pero no la ideología o del yoga, pero encontrarse, relajarse, respirar, como cuidarse. Y después dejar por de lado todas las resistencias o la timidez o el juicio que los otros pueden tener. Pero yo no sé hacerlo. Entonces sí, pero hazlo y veremos después. Yo no puedo tal vez, no, hay que soltar todo eso. Yo creo que con el control, no es sin control, pero abandonar un poco este autocontrol que tenemos permanentemente en la sociedad y cómo uno se puede expresar a partir de su sensibilidad. Eso es como lo hablamos el otro día, es una posición política, porque es aprender o enseñar a las personas a ser autónomos, a poder regularse, tener su opinión y aceptar también aceptarse y tranquilizarse. Entonces es muy importante. Entonces lo proponemos a adultos. Muchas personas no los pedían, pero es otra tarea. Pero finalmente hemos abierto este año un grupo que llamamos Grupo NET, N-E-T, Nunca es tarde. Es decir, que hay que empezar. Yo creo que debemos dejarnos conducir por a veces nuestros deseos y la fantasía, que a veces perdemos mucho en la sociedad. Bueno, para ir finalizando un poco esta conversación, me gustaría que le contemos a la gente sobre estas performancias que se han vivido en esta ciudad, pero que también sin duda es un camino que nos ha llevado a entender que el arte y la educación pueden construir paz, y creo que es un concepto que el Colegio del Cuerpo desde diferentes aristas nos propone. Sí, yo no sé si en Medellín tuvimos el tiempo de desarrollarlo, pero digamos que es un primer paso y seguros que en Medellín hay también grupos que pueden proponer un trabajo no igual, pero donde cada uno se puede reconocer también. Yo creo que, bueno, Medellín es una ciudad muy avanzada, por ejemplo, en comparación con Cartagena, pero profundamente hay problemas que existen de toda la historia del país y que existen todavía. Pasando cerca del museo, hay zonas, por ejemplo, que no pensaba yo encontrar en una ciudad como Medellín. Es decir, que es regresar a una realidad que no imaginaba. Yo ponía Medellín, bueno, no digo todo es perfecto, pero yo vi como unas zonas que me preocupan mucho, porque yo no veo cómo uno puede salir de eso. Lo que hacemos es proponer una apertura, como yo decía, como con los niños, es abrir puertas. Hay unas personas que deciden entrar y otros que no, o hay otros que se quedan un poco mirando, y es un primer paso. Entonces, lo que hemos hecho un taller aquí, por ejemplo, yo creo que había muchas personas que ya estaban preocupadas por esta situación, que quieren cambiar cosas. Sé que es más fácil porque ya están dispuestas, pero hay personas, por ejemplo, en la plaza que no conocen, y todo lo que está desconocido da miedo, pero el hecho de no
hacerles entrar, sino salir donde están. Es muy importante porque es mucho más accesible. Y es como un regalo, es algo más cercano, no es como ir a ver la danza en un teatro donde cada uno está aquí, los bailarines están aquí, hay la luz, la oscuridad, no es, hay que conocer para ir a ver eso. Pero ir en la plaza donde la gente se permite todo también, las reflexiones, el espacio, entran, intervienen, y es fantástico porque finalmente sienten que lo pueden. Mientras que en un teatro nadie va a subir. Es decir, que esta proximidad, me parece, les permite pensar que pueden pertenecer a esta comunidad y entrar en un museo. Como el otro día estábamos, y ver a alguien moverse es como inmediatamente da un valor o a la arquitectura o a la obra o a un espacio. Es decir, que es una manera diferente de ver las cosas y de pertenecer a una comunidad más larga, más amplia. Eso es lo que hacemos y que nos da mucho a nosotros también, porque todo lo que escuchamos, cómo la gente mira, como al inicio es un poco así, después se vuelve mucho más cercana, es muy interesante y positivo. Entonces la paz, si uno se cuida ya, aprender a quererse a sí mismo. Si trabajamos el cuerpo, si nos miramos en los ojos, si nos tocamos, hay un respeto inmediato que hace que no puedo matar a esta persona que está frente a mí. Es decir, que es todo un concepto de una vida más con la conciencia del respeto. El respeto, la dignidad y la comunicación. Es decir, que esta comunicación permite que la gente no se enfrenta. Estoy segura que muchos y muchas de los que nos acompañaron en estos días, en estos talleres y performancias, tienen muchas reflexiones alrededor del cuerpo como manifestación propia, artística, colectiva también, y queremos agradecerles precisamente por eso, por hacer del museo otro escenario vivo a través del cuerpo y el movimiento. Muchas gracias, Marie-France, por acompañarnos, a los miembros y por supuesto a su director por haber hecho del museo un espacio vivo, y Plaza Botero también. Son sin duda días de mucho movimiento, reflexión, pero también gratitud hacia ustedes por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, y yo creo que hay que hacer la paz con sí mismo también, con su cuerpo. Eso es una tarea que no es fácil. Así pero es. Gracias a ustedes realmente. Bueno, hemos llegado al cierre de este episodio. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Recuerden que pueden ver este y todos los episodios más de MDA Señal 360 por Spotify y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto también seguir al Colegio del Cuerpo. Hasta pronto.